Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva entrega de material audiovisual. En esta ocasión revisaremos todo lo relacionado a la sexualidad y reproducción. La reproducción es un proceso en el cual los organismos requieren de la fabricación de células sexuales especializadas para provocar, ¿cierto?, un proceso de fecundación en el cual se va a generar un nuevo individuo que va a dar origen a un ser que va a tener las mismas características y capacidades de sus progenitores. Para que esto se pueda llevar a cabo, los organismos que se van a reproducir necesitan contar con una serie de características, como por ejemplo tener aparatos reproductores especializados, órganos copuladores. Necesitan, además de la fabricación o maduración de células sexuales, y además contar con una madurez sexual que les permita llevar a cabo este proceso. Cuando hablamos de que necesitan órganos especializados, estamos hablando de dimorfismo sexual, en el cual tanto hombres como mujeres contamos con ciertas características en nuestro cuerpo que nos van a permitir llevar a cabo este proceso de reproducción. Revisemos primero, a modo de recordar, cuáles son las estructuras que están formando parte de aparatos reproductores. Comenzaremos por el masculino. El aparato reproductor masculino está formado por una serie de estructuras, como por ejemplo los testículos, que son aquellas glándulas especializadas en la fabricación de células sexuales y en hormonas. Existen también vías espermáticas, que es por donde van a viajar estos espermatozoides, glándulas que se van a encargar de fabricar el líquido seminal y un órgano copulador que es el pene. Nos vamos a abocar netamente a la función de los testículos como gónadas, como aquellas que van a fabricar células sexuales y hormonas. Repasemos un poquito la estructura. Acá tenemos el aparato reproductor masculino, en el cual se puede observar su órgano copulador, los testículos, que se encuentran ambos fuera de la cavidad abdominal, y eso tiene una razón en particular. Para que los hombres puedan fabricar células sexuales, requieren de estar a un grado menos de temperatura que la temperatura corporal para que este proceso de gametogénesis sea exitoso. Vemos además que el testículo tiene una estructura sobre él llamada epidídimo, y este epidídimo luego se transforma en un conducto llamado conducto deferente, que comienza a avanzar hacia la cavidad abdominal, pasa por detrás de la vejiga y se pone en contacto con las glándulas anexas, que en este caso son tres. Son la próstata, que es la glándula más grande, la vesícula seminal, y las glándulas de Cooper. Finalmente van a terminar en un único conducto eyaculador y también hace la función de conducto urinario, ¿cierto?, que es la uretra. La función general que tienen estas glándulas anexas en el aparato reproductor masculino es la fabricación de líquido seminal, en el cual el líquido seminal solamente el 5% está conformado por los espermatozoides que fabrica el testículo. El resto de la composición del líquido seminal está conformado por fructosa, que es que le va a entregar energía a los espermatozoides para que puedan salir del cuerpo del hombre y poder ir a actuar en el aparato reproductor femenino. También el líquido seminal va a contener secreciones que van a contrarrestar la acidez vaginal para que los espermatozoides puedan llegar, la mayoría de ellos sanos y salvos, al encuentro del ovocito. Y por último, también el líquido seminal contiene unas sustancias lubricantes, ¿cierto?, que en conjunto van a dar origen al líquido seminal. Acá revisamos que el trayecto desde la fabricación de los espermatozoides hacia el exterior es túbulos seminíferos, epidídimo en la parte superior, conducto deferente. En el conducto deferente se mezcla con este líquido seminal, pasa por el conducto eyaculador, uretra, y finalmente salen expulsados fuera del cuerpo del hombre.
Si revisamos internamente cómo está conformado un testículo, podemos observar de que en su parte interna el testículo se encuentra dividido en estas estructuras denominadas septos. Al interior de cada uno de estos septos tenemos una serie de tubos de minúsculo tamaño que se denominan túbulos seminíferos, los cuales en el interior de cada uno de estos túbulos seminíferos se van a estar fabricando células sexuales masculinas. Cada túbulo va a entregar estas células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, lo va a entregar esta estructura que es el epidídimo, porque en el interior de cada túbulo seminífero aún no se produce la maduración completa de las células sexuales. Si nosotros hacemos un corte ahora de un túbulo seminífero y pudiéramos observar cómo es, nos encontraríamos con una estructura similar a esta, donde nosotros vemos aquí el tubo mirado desde frente, ¿cierto? Y observamos que en el interior del tubo tenemos una cantidad de células que son más o menos todas iguales, las que están pegadas a la pared del tubo, del mismo tamaño y de la misma forma, pero a medida que van avanzando hacia el lumen o hacia el centro de este tubo, estas células van cambiando de forma porque lentamente se van transformando en espermatozoides. Como les mencioné, en el interior de los testículos, en cada túbulo seminífero, los espermatozoides no están maduros aún, tienen que pasar por una etapa de maduración y eso lo realizan en los epidídimos. Además, junto con estas células germinales, encontramos otros dos tipos de células en el interior de los testículos. Por una parte, en la parte externa del túbulo, encontramos células intersticiales llamadas células de Leydig. Y estas células son importantes porque van a ser ellas las que van a encargarse de la fabricación de la hormona masculina llamada testosterona, que es la que da los caracteres sexuales secundarios a los hombres. En la parte interna del tubo, entre las células germinales y de mayor tamaño, tenemos a otro tipo de células que se llaman células de Sertoli. Estas células son las encargadas de proteger, cuidar, nutrir a las células germinales, porque les van a suministrar nutrientes mientras van transformándose en espermatozoide. Además cumplen un rol fundamental porque actúan como una barrera que impide la entrada de cualquier agente infeccioso que pueda causar algún daño en el interior de los túbulos seminíferos, y además las células de Sertoli fabrican un líquido que ayuda a transportar los espermatozoides hacia el epidídimo. Todo esto se lleva a cabo gracias a la participación de un grupo de hormonas sexuales que ya empezaron a actuar en la etapa de la pubertad, ¿cierto? Que ya las habíamos mencionado en otra clase, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ambas fabricadas por una glándula que es la hipófisis que tenemos en nuestro cerebro. Tanto la hormona folículo estimulante como la hormona luteinizante van a ir a actuar directamente sobre los testículos, haciendo dos efectos distintos. Por una parte, la hormona folículo estimulante actúa directamente sobre las células de Sertoli, que eran las que estaban entre medio de las células germinales, ¿cierto? Para hacer que las células de Sertoli ayuden en el proceso de la fabricación de espermatozoides en el interior de los testículos. Por otra parte, la hormona luteinizante actúa sobre las células que están por fuera del túbulo, que son las células de Leydig, para que estas células fabriquen una hormona llamada testosterona, que es la que va a darle los caracteres sexuales secundarios a los hombres. Finalmente, en el proceso de formación de células sexuales masculinas, lo que tenemos es una célula madura, como la que aparece en este dibujo, que son los espermatozoides, en el cual encontramos que es una célula que es netamente material genético, rodeado por una membrana. Sobre este material genético encontramos una estructura, ¿cierto?, llamada acrosoma, que contiene una sustancia que se va a encargar de degradar las paredes que va a tener extra de protección la célula sexual femenina. También el espermatozoide encontramos que tiene una porción intermedia denominada placa intermedia o cuello, donde encontramos unos organelos celulares llamados mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de tomar
la fructosa que tiene el líquido seminal, transformarla en energía, y esa energía es la que es utilizada por esta cola o flagelo para que el espermatozoide pueda moverse con mayor facilidad tanto en el interior del aparato reproductor masculino como una vez que se encuentre en el aparato reproductor femenino. Revisemos ahora las características generales que tiene el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está conformado también por órganos externos e internos, y de los órganos internos, ¿cierto?, que se encuentran los ovarios, los oviductos y el útero, a nosotros nos va a interesar en esta ocasión revisar la función que tiene el útero y los ovarios en lo que vamos a denominar ciclo femenino, ¿cierto? Vamos a ver que los ovarios son similares o cumplen función similar a la que cumplen los testículos en los varones, porque van a ser glándulas encargadas de la maduración de las células sexuales femeninas y también van a fabricar hormonas sexuales. En esta vista podemos revisar el aparato reproductor femenino, que se encuentra todo ubicado en el interior de la cavidad abdominal. Está conformado por un órgano central de mayor tamaño, que es el útero, que es un órgano que es hueco en su interior, que está formado por 3 capas. De la parte superior del útero, la que es la más gruesa, se extienden unas estructuras que se denominan oviductos, uno hacia cada lado, y también encontramos las glándulas que son los ovarios, que hay 2, ovario derecho y ovario izquierdo. Cabe mencionar que la mayoría de las veces las imágenes nos muestran, ¿cierto?, de qué manera se encuentran cada una de estas estructuras en el interior de la cavidad abdominal. Acá es importante mencionar que los ovarios no se encuentran flotando en la cavidad abdominal y tampoco se encuentran unidos a la trompa de Falopio. Los ovarios se encuentran sujetos a través de este ligamento suspensorio al útero y, como vemos en esta imagen, se encuentran estrechamente relacionados con la parte final del oviducto, que tiene estas estructuras en forma de pelitos llamados fimbrias. Internamente, si nosotros revisamos cómo está conformado un ovario, vamos a ver de que el ovario tiene ya las células sexuales femeninas, ¿cierto? Pero nuestras células sexuales femeninas no se encuentran solas, sino que se encuentran rodeadas por una estructura llamada células foliculares. A medida que por acción de las hormonas van madurando las células sexuales, las células foliculares van a ir fabricando hormona en el interior del ovario, y va a llegar un momento en que cuando la célula sexual esté madura, va a ser expulsada fuera del ovario junto con la hormona que se fabricó, y va a quedar una estructura que son las células que acompañaban a este ovocito secundario, quedan en el interior del ovario, también fabricando hormona sexual. A diferencia de los hombres, las mujeres no fabricamos células sexuales en el periodo de la pubertad, sino que lo que hacemos es madurar con las células que nosotras ya tenemos desde el momento de nacer. Aproximadamente cada ovario ya viene con una cantidad determinada de células sexuales, que son alrededor de 750.000 folículos. Cuando llegamos a la etapa de la pubertad, esta cantidad se reduce a la mitad, a unos 400.000 folículos. Pero solamente 450 folículos van a ser los que van a tener la posibilidad de ir madurando mes a mes durante toda la vida reproductiva de una mujer. El resto de los folículos queda atrofiado en el interior del ovario sin nunca llegar a madurar. Finalmente, la célula sexual que se entrega producto de la maduración que sufrió en el interior del ovario es el ovocito secundario, que, como mencionamos anteriormente, es una célula que se encuentra protegida, ¿cierto?, por 2 capas extra. Acá tenemos la célula sexual, que tiene material genético, que se encuentra rodeado por la membrana plasmática. A continuación de la membrana tenemos una capa extra denominada zona pelúcida, y sobre la zona pelúcida tenemos otra capa que se llama corona radiada. Por lo tanto,
Si es que este ovocito llegase eventualmente a encontrarse con espermatozoides, el espermatozoide que logre fecundarlo deberá degradar estas 3 capas para poder fecundar al ovocito secundario. El útero también es una estructura muy importante en el ciclo de la mujer porque también va a sufrir cambios producto de las hormonas que están actuando en él. El útero tiene una conformación muy especial, ¿cierto? Es de tamaño pequeño y está formado por 3 capas. La más externa se llama perimetrio, luego viene una capa media muy gruesa que es miometrio, que se caracteriza porque es una capa de tejido muscular, e internamente el útero es un órgano que es una cavidad y está tapizada por una tercera capa denominada endometrio. El endometrio es una capa muy delgada, pero que por efecto de las hormonas, todos los meses él va a aumentar su grosor, solo con el único objetivo de esperar el momento de la anidación. También es importante recordar que el proceso que vamos a revisar a continuación, que es el ciclo femenino, el ciclo ovárico, cuenta con la participación de hormonas que se fabrican tanto a nivel de la glándula, que es la hipófisis, como de hormonas que son fabricadas por nuestras gónadas u ovarios. Ciclo menstrual. Se denomina ciclo menstrual a aquella etapa en las mujeres en el cual se inicia con el primer día de la menstruación. La menstruación corresponde al desprendimiento de la capa interna del útero, que es el endometrio, y se desprende porque se producen cambios hormonales, ¿cierto?, durante alguna fase del mes, producto de no haber una fecundación. Esta capa interna, que es el endometrio, se desprende y desde ahí hasta la próxima menstruación se considera el ciclo menstrual de cada mujer. En este ciclo menstrual tenemos que mencionar que se divide en 2 etapas. Por una parte nos vamos a encontrar con el ciclo ovárico, que son todos aquellos cambios que ocurren en el interior de los ovarios, ¿cierto?, que van a producir la maduración del folículo y a la vez la fabricación de una hormona sexual en particular. Y por otra parte, la segunda parte de este ciclo, que es en paralelo, vamos a tener la participación directa del útero, de su capa interna, que es el endometrio, que también por efecto de las hormonas sexuales va a ir cambiando y modificándose todos los meses. El ciclo menstrual, como mencionábamos, se divide en 2 etapas que son simultáneas. Tenemos por una parte el ciclo ovárico, que es lo que ocurre en el interior de los ovarios, y por otra parte el ciclo uterino, que son los cambios que sufre el endometrio. Se realiza de manera simultánea por efecto de las hormonas, tanto las que fabrica la hipófisis, que son la hormona folículo estimulante y la luteinizante, y por último las hormonas que fabrica el ovario van a influir directamente en cómo ahora este endometrio en el útero va a provocar lo que nosotros vamos a conocer como menstruación. En este dibujito nosotros podemos observar que el ciclo menstrual nos indica que comienza el primer día que llega la menstruación, ¿cierto? Porque se produce una baja en la concentración de las hormonas sexuales. Específicamente, baja la cantidad de una hormona llamada estrógeno, la que va a provocar que se desprenda el endometrio. Luego de pasado unos 3 a 5 días, comienza a crearse, por así decir, la fase que nosotros vamos a denominar como fase folicular, en la cual, por efecto de la hormona folículo estimulante, se reclutan, ¿cierto?, folículos que tienen ovocitos y se hacen madurar. Mientras va madurando el folículo, recordemos que va fabricando hormona que es estrógeno. ¿Qué es lo que ocurre de manera simultánea en el endometrio? Pues a medida que se va fabricando estrógeno, el estrógeno va a provocar que el endometrio comience a aumentar de espesor, comience de ser una capa delgadita, producto de que se desprendió en la menstruación,
A medida que el folículo en el ovario va creciendo y van aumentando la fabricación de estrógeno, el endometrio va aumentando de grosor. Vamos a llegar a la mitad de este ciclo, donde se va a producir la liberación del ovocito secundario, producto de que hay un alza en la fabricación de hormona luteinizante. Se libera el ovocito, que tiene que ser capturado por la trompa de falopio, específicamente por las fimbrias que tiene el oviducto, y eso también va a generar cambios en el útero. El útero se prepara todos los meses por una posible anidación. Como se libera el ovocito, el útero va a estar esperando que sea fecundado. Si no hay fecundación, este ovocito es degradado en el interior del oviducto, pero como salió solamente el ovocito y quedaron las células foliculares en el interior del ovario, estas células foliculares ahora comienzan a fabricar la segunda hormona sexual, ¿cierto?, que va a ir a actuar directamente en el útero, que es la progesterona. La progesterona tiene por función, ¿cierto?, vascularizar, mantener completamente irrigado el endometrio y mantener su grosor a la espera de que llegue un huevo fecundado. Sigue avanzando el mes, se atrofian las células foliculares, dejan de fabricar progesterona, ¿cierto? Y nuevamente volvemos a tener la fase de menstruación, que es el desprendimiento del endometrio, producto de que no hubo una fecundación y no llegó ningún huevito a anidarse en ese endometrio. Todos estos cambios que les mencionaba, ahora vamos a revisar cómo el útero va a cambiar producto de los efectos de las hormonas sexuales. Lo que vemos acá es que el endometrio tiene esta capa basal que está vascularizada, ¿cierto?, con vasos sanguíneos. Por efecto, ¿cierto?, de las hormonas sexuales, esta capa basal del endometrio va a aumentar su grosor, va a vascularizarse intensamente, y en el momento que hay una disminución de las hormonas sexuales, esta capa se rompen los vasos sanguíneos, lo cual provoca el sangramiento que nosotros conocemos con el nombre de menstruación. Acá vemos otra imagen que nos muestra exactamente lo mismo, ¿cierto?, donde nos muestra que en la etapa de la menstruación se desprende el endometrio, reduciendo su grosor, ¿cierto? Pero una vez que vamos avanzando en el ciclo de la mujer, en el ciclo ovárico, que va madurando el ovocito en el interior del ovario, en el útero nuevamente se produce el engrosamiento del endometrio. El ciclo menstrual en las mujeres, ¿cierto?, es fácil identificar 5 fases o 5 etapas. La primera, que es la menstruación, que como ya lo hemos mencionado, corresponde al desprendimiento del endometrio, que tiene una duración variable. Puede durar entre 3 a 5 días, ¿cierto? Tenemos en ese mismo lugar, desde el día 1 de la menstruación, que comienza también lo que nosotros conocemos con el nombre de fase folicular, en la cual un folículo que se encuentra en el interior del ovario, que es un ovocito secundario rodeado por células foliculares, comienza su proceso de maduración mientras fabrica una hormona llamada estrógeno. Este estrógeno va a ir a actuar sobre el endometrio, ¿cierto?, para hacerlo engrosar nuevamente. Llegamos a la mitad del ciclo, donde tenemos aquí el día de la ovulación, que es donde se produce la liberación del ovocito para que sea captado por la trompa de falopio u oviducto. Y una vez que se libera el ovocito, continuamos con la fase lútea, en la cual el ovocito tiene alrededor de 48 horas para poder ser fecundado o encontrarse con los espermatozoides, ¿cierto? Y mientras tanto, las células foliculares que quedaron en el interior del ovario fabrican progesterona, que también va a ir a actuar al endometrio para vascularizarlo y para estar a la espera de una posible anidación. Si nosotros observamos acá los gráficos, nos están indicando cómo
varía la cantidad de hormonas sexuales en este ciclo femenino, ¿cierto? Vemos que la hormona folículo estimulante, que está de color calipso, tiene una concentración más o menos constante desde que parte el inicio, desde el día 1 de la menstruación, ¿cierto? Pero a medida que el folículo va madurando, porque lo vemos acá que va creciendo de tamaño, mientras el folículo va madurando, desciende la concentración de la hormona folículo estimulante, pero por otra parte, la hormona luteinizante alcanza su mayor concentración, lo que provoca la ovulación, que corresponde a la liberación del ovocito secundario. Vemos que luego de la ovulación, tanto la hormona luteinizante como la hormona estimulante se fabrican en su mínima cantidad, porque dan paso ahora a que las hormonas que son fabricadas en el ovario, el estrógeno y la progesterona, comiencen a actuar durante la segunda fase del ciclo ovárico en las mujeres. De manera simultánea observamos acá estos dibujos de qué es lo que está ocurriendo en el útero, ¿cierto? Cuando ocurre la menstruación, cuando está creciendo o está madurando el ovocito secundario, comienza nuevamente el endometrio a engrosarse. Luego de la ovulación, el endometrio está en su máximo grosor y luego, si no hay fecundación, este endometrio va a volver a desprenderse. El ciclo menstrual se encuentra regulado por las hormonas que son fabricadas por la hipófisis. Ya mencionamos que la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante van a actuar, ¿cierto?, sobre los ovarios. La hormona folículo estimulante va a actuar directamente para provocar la maduración del folículo, y mientras el folículo madura se va a fabricar esta hormona llamada estrógeno. El estrógeno actúa directamente haciendo engrosar el endometrio, ¿cierto? Y por otra parte, la hormona luteinizante también actúa sobre los ovarios, haciendo ¿qué cosa? Participando en el proceso de ovulación, que significa que el ovocito secundario está maduro y tiene que ser liberado, ¿cierto?, para que sea captado por los oviductos. Y por otra parte, se forma el cuerpo lúteo, que son las células que acompañan al ovocito secundario y que van a participar en la síntesis o fabricación de la segunda hormona sexual, que es la progesterona, que va a actuar directamente sobre el endometrio para mantenerlo vascularizado y con un engrosamiento adecuado para una posible anidación. Esta imagen también nos muestra lo mismo, ¿cierto?, que va pasando con la maduración del ovocito y cómo va cambiando el grosor del endometrio, y aparece el nombre de cada una de las etapas: la menstruación, la fase preovulatoria, que es cuando el endometrio comienza a engrosarse mientras madura el ovocito en el ovario, la ovulación, que es la liberación del ovocito, y luego una fase posovulatoria, que es lo que ocurre después de la liberación del ovocito. El endometrio alcanza su máximo tamaño de grosor y las células que acompañaban al ovocito se atrofian, y mientras eso ocurre fabrican progesterona. Acá vemos por separado también qué pasa con las hormonas que actúan sobre el ovario, que es la luteinizante y la folículo estimulante, ¿cierto?, que van a variar, y una vez que se produce la ovulación, porque la luteinizante aumenta, luego ambas decaen en su producción, pero dan paso a que las hormonas que fabrica el ovario ahora se fabriquen en mayor concentración y cantidad. Lo que tenemos acá es cómo se puede llegar a calcular cuáles van a ser los días fértiles dependiendo del ciclo menstrual que tenga una mujer. Habitualmente se dice que el ciclo menstrual debiese durar aproximadamente 28 días, pero eso va a variar dependiendo del organismo de cada mujer, de cada persona, porque van a influir otros factores, como por ejemplo el tipo de alimentación, la actividad física, ¿cierto?, que van a hacer variar en que sean más de 28 días o menos de 28 días. Lo que nos muestra acá son 3 ciclos distintos: un ciclo de 28 días, uno de 23 y uno más largo de 36 días. Y los colores que tiene cada uno de los números del ciclo me está indicando en amarillo
cuántos son los días de menstruación. En celeste, cuál es la fase preovulatoria, es decir, cuando va madurando el ovocito y se va engrosando el endometrio. En verde, el día exacto donde se libera el ovocito secundario. En morado me indica la fase posovulatoria, ¿cierto? ¿Qué pasa con las células que quedaron en el interior del ovario? Están fabricando progesterona. ¿Y qué pasa con el endometrio, que se está engrosando aún más? Y nuevamente vuelvo a tener días marcados de color amarillo porque me están indicando que nuevamente la dueña de este ciclo comienza con una nueva menstruación. Si nosotros observamos este primer ejemplo, vemos que este ciclo parte el día 1, que es el primer día que llega la menstruación, y termina el día antes que comience una nueva menstruación. Para poder calcular cuándo puede ser el día probable de la ovulación, lo que se hace es descontar desde el último día, contando hacia atrás, 14 días. Si nosotros contamos desde aquí hasta acá, justo el día 14 corresponde al día de la ovulación para este ciclo de 28 días. Pero no puedo decir lo mismo en este ciclo que tiene 23 días. Si yo cuento de aquí a acá, tengo los 23 días. Si ahora yo descuento 14 días devolviéndome en dirección hacia donde está la menstruación, tengo que en este ciclo de 23 días la ovulación probable es el día 9 para esta persona. Y si yo reviso acá este ciclo que es más largo, que tiene 36 días, si yo cuento todos estos días, justo el día 14 corresponde al día de la ovulación, que es el día 22. Lo que quiero que se entienda con esto es que no necesariamente el día 14 de cada mes en todas las mujeres va a corresponder al día que va a liberar el ovocito, sino que eso va a depender de la duración del ciclo que ella tenga. Y se denomina ciclo al día 1 de la menstruación hasta el día anterior a que nuevamente vuelva a aparecer la menstruación siguiente. Si nosotros lo vemos acá con un ejemplo, dice que se produce la liberación del ovocito, ¿cierto? El día de la menstruación de este ejemplo es el día 3 de mayo. Y este es un ciclo de 28 días, ¿cierto? Si yo cuento del 3 al 31, tengo 28 días. Si yo retrocedo, ¿cierto? Y llego hasta el día 14, el día de probable ovulación de esta mujer sería el día 16 de mayo. Para calcular los días fértiles, siempre hay que considerar 2 o 3 días después de la ovulación y 2 o 3 días antes de la ovulación. Por lo tanto, esta mujer que tiene este ciclo ovárico de 28 días, para el mes de mayo, sus días fértiles van a encontrarse entre el día 14 y el día 18 de mayo. Veamos otro ejemplo con un ciclo de 27 días, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, en este mes, en enero, el primer día de la menstruación es el día 12, ¿sí? Que tiene 27 días. Y el próximo ciclo en febrero llega el día 8 de febrero. Si yo cuento desde el día 12 de enero hasta el domingo 7 de febrero, tengo 27 días. Desde el día 7 retrocedo, ¿cierto?, hasta encontrarme con que el día 25 de enero es el día probable de la ovulación. Para este ejemplo se consideraron 3 días antes de la ovulación y 3 días después de la ovulación para determinar que esos son los días fértiles de la dueña de este ciclo de 27 días. Acá el mismo ejemplo, ¿cierto? Tenemos un ciclo de 31 días y un ciclo de 28 días, en el cual en el ciclo de 31 días el día probable de la ovulación es el día 16. Por lo tanto, esta persona tiene
sus días fértiles del 14 al 18 de mayo. Y en este otro ciclo de otra persona, que es de 28 días, su día de ovulación es el día 14, pero sus días de fertilidad van desde el 12 de mayo hasta el 16 de mayo. Todo esto nos sirve para ver de qué manera el cuerpo de la mujer mes a mes se va a preparar para la fecundación, para la llegada de un nuevo ser. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, de cómo en este proceso de fecundación, ¿cierto?, es importante mencionar que están involucrados hombres y mujeres que pasan por este proceso de la fabricación, en el caso de los hombres, o de maduración, en el caso de las mujeres, de células sexuales, las cuales durante el proceso denominado fecundación, que ocurre en los oviductos del aparato reproductor femenino, ocurre la fecundación donde estas células se van a encontrar, van a formar un huevo o cigoto, y este huevo o cigoto, luego de la fecundación, llega hasta el útero para anidarse en el endometrio y comenzar a desarrollarse en un nuevo individuo. Para que tengamos alguna noción, ¿cierto?, porque siempre se dice que llega el espermatozoide más rápido a fecundar o el mejor, en cada eyaculación se liberan alrededor de 300 a 400 espermatozoides y solo uno es el que es compatible químicamente con el ovocito secundario. Imagínense, 300 a 400 millones, más de la mitad muere mientras llega al aparato reproductor femenino, ¿cierto?, porque el pH de la vagina es ácido y los elimina, y el sistema inmunológico de la mujer también hace su trabajo y también trata de eliminar unos cuantos. De los poquitos espermatozoides que quedan, cuentan solo con 48 horas para llegar al tercio del oviducto, donde se encuentra el ovocito esperándolo, para que se pueda provocar la fecundación. Si eso no ocurre en ese lapso de tiempo, tanto el ovocito como los espermatozoides que van en camino son degradados en el aparato reproductor femenino. Vamos a ver además, una vez que se produce la fecundación y ya tenemos un nuevo ser, vamos a ver de qué manera se actúa de manera responsable en la crianza de los hijos. Y tenemos lo que se dice que es la paternidad y maternidad responsable. Esto es una actitud que debe asumir la pareja, referida a de qué forma va a enfrentar y va a atender todas las necesidades de este hijo que vino al mundo. Además, se establecieron que los niños y los adolescentes requieren y tienen ciertos derechos que tienen que ser, o los adultos tenemos que velar para que estén cubiertos al 100%, como por ejemplo, tienen derecho a expresarse libremente y acceso a la información, a ser protegidos y no discriminados, tienen derecho a la educación, a una vida sana y segura y a la atención especial en el caso que lo requieran. La paternidad responsable corresponde en asumir este rol, ¿cierto?, como un proceso consciente y responsable, lo que implica velar por el desarrollo integral de los hijos, no solamente entregándoles el cuidado de la alimentación, sino que también de la salud, educación, afecto, entrega de valores, para que sus hijos se puedan integrar de la mejor manera posible a esta sociedad como adultos sanos. Ahora, para esto necesitamos que tanto los padres, ambos, cumplan con unas condiciones, ¿cierto?, para que se pueda dar una paternidad responsable. ¿Cuáles serían esas condiciones? La capacidad biológica, porque obviamente tienen que tener la capacidad para engendrar. Ahora sabemos también que no necesariamente uno es padre, ¿cierto?, biológico, sino que también es la persona que cría, pero como esta vez revisamos cómo se llevaba a cabo el proceso de reproducción, hablamos de la capacidad biológica para ambos padres. También los padres tienen que contar con una salud emocional estable, una capacidad económica que permita brindarle todas las necesidades de alimentación, cuidado y salud a sus hijos, y también deben de contar con la preparación moral en la entrega de valores para que sea una persona completa cuando sea adulto. Y bien, con esto terminamos, esperando que queden claros todos los conceptos. Nos vemos en una próxima entrega.